extremadamente controversial. No porque no tenga sustento, tiene sustento en la Biblia, en la historia y en la arqueología. Sustento hay. El problema es que queremos aceptar lo que vemos o no. Ahí está el primer problema de todo. Ustedes saben que en nuestras vidas muchas veces, pues nos han enseñado cosas que cuando llegó el momento de entender que no eran así, pues generaron cierto tipo de dolor o cierto tipo de malestar, como por ejemplo que Papá Noel no existía, ¿no? Cuando uno es pequeñito, uno cree en Papá Noel, y cuando te dicen Papá Noel no es que te deja los regalos, sino tu mamá o tu papá, pues se te empiezan a caer una serie de ideas, o el ratoncito de los dientes, o cosas por el estilo. El día de hoy yo quisiera invitarles a todos a pensar, a que cuestionen todo lo que digo, a que se cuestionen ustedes mismos los paradigmas que ya tienen establecidos, y si es necesario que ustedes de manera inteligente crean que deben de redefinir o reformular algún concepto, pues háganlo. Y si creen que no, pues no lo hagan. Así de sencillo. ¿Vale? Bien. Entonces, les voy a pedir por favor que tengan Biblias en mano, los que les es posible, y los que no, saquen su aplicación. Ahora ya nadie usa Biblia en físico, yo soy el único, pero ahora todo el mundo usa su Biblia en aplicación. Bien, vamos a empezar entonces con el tema del día de hoy, que es la influencia de Egipto cultural y religiosa en la religión hebrea del pre-exilio. Antes de empezar con esto, quisiera por favor que vean esta pequeña línea de tiempo que he dibujado, un poco torcida, pero ahí va. Aquí está el nacimiento de Jesús, año 0. Bien. El pueblo hebreo empieza a existir, hasta donde nosotros tenemos registros, en el año 1100 antes de nuestra era, o antes de Cristo. Durante todo este periodo, hasta el año 586, antes de nuestra era o antes de Cristo, aquí empieza el periodo del exilio, cuando Judá, es llevado cautivo y desterrado a Babilonia, y se queda aquí durante un periodo de 70 años. Luego, en el año aproximadamente 520 antes de Cristo, regresan a su tierra de la mano de Zerubabel ben Shaltiel, de Zorobabel hijo de Saltiel, y de la mano de Josué hijo de Yosadac, que son los dos que del cautiverio traen de nuevo a la gente a Judá por orden del rey Ciro, y de aquí en adelante viene el periodo del intertestamento de Jesús. Lo que nosotros vamos a tratar comprende esto, comprende desde aquí para atrás, todo este periodo. Es decir, el periodo intertestamentario o el periodo de Jesús no se ve afectado por la exposición que vamos a hacer, pues no abarca todo ese tiempo, abarca todo el periodo del Antiguo Testamento o Biblia hebrea. ¿Se entendió esto? Ya. Dicho eso, entonces vamos a empezar. Quisiera, antes de la exposición, como siempre intentamos hacer, es brindarles información técnica verificada de calidad. No son libros religiosos, son libros de profesores universitarios, y esto es investigación bíblica. Bien, no es libros de teología, es decir, acá las personas no suelen dar una opinión, sino a partir de lo que la investigación arroja. El primer libro que quiero citar, y quisiera recomendárselos también, es el libro Historia de la religión de Israel en tiempos del Antiguo Testamento.
Si yo preguntaría en este momento, ¿en qué creía Israel en el Antiguo Testamento? Más de uno me va a decir, eran monoteístas. Ahí está el Deuteronomio, escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. Y con lo que vamos a ver ahora es posible que esto quede absolutamente cuestionado. De hecho va a ser así. El profesor Reiner Alberts, de Editorial Trota, Historia de la religión de Israel en tiempos del Antiguo Testamento, seriamente recomendado. Por si acaso están en PDF, para el que no tiene las posibilidades de comprarlo, puede bajar gratis de la internet. El segundo libro recomendado, buenas noches querida Leticia, el segundo libro recomendado es Instituciones del Antiguo Testamento, del director de la Escuela Bíblica de Jerusalén, el francés Roland Devaux, arqueólogo de profesión y uno de los primeros en analizar y descubrir los rollos del Mar Muerto, junto con el profesor Eliezer Sukenik de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Este libro es una verdadera joya, es exquisito, altamente recomendable, más de 1000 páginas de puro sabor. Luego, este libro del profesor Adolfo Reutemann, el curador o el conservador de los rollos del Mar Muerto en el Museo del Libro de Jerusalén. El libro se llama Del Tabernáculo al Templo. El profesor Adolfo Reutemann es egresado de la Universidad Hebrea de Jerusalén y escribió este magnífico libro, también altamente recomendable, y también está en PDF. No sé qué tan a cuenta sale en esta época hacer un libro, si todo el mundo lo saca en copia de PDF, ¿verdad? Ok, entonces este es el tercer ejemplar, o el tercer libro que les recomiendo mucho. Lo que yo quiero que ustedes entiendan, que lo que yo les voy a decir no es porque el día me desperté y el Espíritu Santo me dijo di estas cosas, o que me volví un tanto loco. Porque lo que van a escuchar van a parecer locuras en algunos casos. Lo que quiero que sepan es que es producto de la investigación académica, científica, hecha en Lima, no, hecha en Israel. Bien. Y el último libro que también les recomiendo con mucha vehemencia es Historia de la religión de Israel según la Biblia, de Celedonio Nin. Bien. Historia de la religión de Israel según la Biblia, la ortodoxia y la ciencia. Sí, corro esto un poquito. Por supuesto, no hay problema. Ah, está tapando un poco, ¿no? Disculpen. Luego tenemos este libro, que este sí no lo recomiendo comprar porque cuesta 120 euros. Y se llama Where Can Wisdom Be Found? ¿Dónde se puede encontrar la sabiduría? Y este es un libro, como pueden ver en la parte superior, de la Orbis Biblicum et Orientalis, es decir, Mundo Bíblico y Oriental, de la Universidad Press de la editorial de la Universidad de Friburgo, Suiza. Y esto tiene que ver, la investigación de este libro tiene que ver con los textos de sabiduría que Israel toma de los egipcios y los mete en la Biblia. Hay muchos salmos que fueron escritos para el dios Amón-Ra y que los hebreos lo tomaron, sacaron Amón, pusieron Yahvé y lo metieron en la Biblia tal cual, copy-paste, copiar-pegar. Así es que esta información incluso aparece en los pies de página de Biblias de estudio, evangélicas y católicas. Entonces vamos a empezar ahora sí propiamente con la exposición, dado que ya hicimos la presentación de la bibliografía técnica, para que puedan también ustedes, los que deseen, hacer sus propias investigaciones. Ubicación geográfica. ¿Cuál es el mundo del Antiguo Testamento? Reitero, no vamos a hablar del Nuevo Testamento, sino de la Biblia hebrea o Antiguo Testamento. El imperio
es este de la época, que es Egipto. Egipto se extiende desde la parte sur, frontera con Nubia, hasta Nubia. Recuerden que fue un imperio antes que Egipto, y también llegaron a ser faraones los nubios, que están en el sur. Y luego, toda esta área es Egipto. Aquí tienen el río Nilo, el delta del Nilo, la tierra del Goshen, una de las áreas más fértiles de Egipto. Aquí tienen esto que ustedes ven aquí como una especie de triángulo. Esto es la península del Sinaí. Cuando uno está aquí en el Golfo de Eilat, cruzar de aquí hasta Egipto demora más o menos 16 horas en Cusca. A Israel le llevó 40 años. Bueno, esta es la península del Sinaí, que es un desierto. Y esto es lo que en la Biblia se denomina Canaán. ¿Bien? Donde van a habitar los israelitas y los judaítas. Ahora, ¿cuál es el área de influencia geopolítica de Egipto? Es esta. Es decir, toda esta área que es Egipto, pero adicionalmente también el área de Canaán. Canaán, donde se va a desarrollar todos los episodios de la Biblia que amamos tanto, Canaán es una provincia de Egipto. Canaán no es independiente, por si acaso. Canaán es una provincia de Egipto que ha firmado un pacto de vasallaje, este pequeñito con este grandote. ¿Qué es un pacto de vasallaje? Un pacto en donde el grande le dice al pequeño: yo te voy a cuidar y yo te voy a proteger. A cambio de eso tú me vas a pagar impuestos y vas a hacer lo que yo te digo. Yo te voy a dejar que tengas tus propios reyes y que tengas todo tu propio orden político y social. Pero cada año me vas a pagar a mí tributo. Y lo que yo voy a hacer es protegerte. Entonces este rey acepta, este pequeño rey acepta, y este enorme rey hace eso, los protege. Esto pasa en todo Medio Oriente. Las leyes de vasallaje hititas, las asirias y las babilónicas. En este caso es un pacto de vasallaje entre Egipto y Canaán. Y Canaán pasa a ser anexada a Egipto. Es así que en este lugar, este pequeño mapa, ojalá que puedan verlo todos, este pequeño mapa que he dibujado en la parte superior, en este pequeño mapa, aquí está el mar Mediterráneo, y en este lugar, aquí donde está el punto negro, o lo que sería aquí, ¿ya? O en este lugar, estaba la base política y militar de Egipto. Repito, Egipto tiene dentro de Canaán, dentro de Israel, una base política y militar desde donde se gobierna el país por vía de un administrador, un gobernante que envía el faraón aquí. Tienen que tener todo vigilado en orden. Lo que hicieron los romanos en la época de Jesús. Igualito, pero en la época egipcia. Esta imagen se encontró y se encuentra en Israel. Este es Bet Shean, uno de los lugares que nosotros visitamos, pero no, siempre en los viajes que hacemos. Bet Shean, y ustedes pueden ver ahí un ídolo típicamente egipcio. Bien. El escarabeo. Aquí tienen una imagen iconográfica de un escarabajo con alas. Los que vieron la película La Momia podrán recordar estos escarabajos. Y sobre el escarabajo está el sol. Todo esto tiene, esta iconografía tiene un significado que vamos a explicarlo ahora. Luego tenemos la estela del rey Seti I, padre de Ramsés II, el supuesto faraón del Éxodo, que también está allí, en esta base política y militar en Israel. Esto no es Egipto,
Esto es Israel. Quiero que quede claro eso. Finalmente, permítanme poner un breve video de 20 segundos. No puedo poner bien. Gracias. Aquí tenemos los entierros funerarios de Deir el-Bala del siglo XIII antes de nuestra era, en donde los habitantes del sur de Canaán enterraban a sus difuntos al mismo estilo de los egipcios. Bien, en este video muy cortito, yo tengo muchas fotografías, pero la verdad es que no se trata de cansar tampoco al público. En este pequeño video lo que nosotros hemos visto es una serie de sarcófagos hechos de muy mala calidad y con muy poco arte en comparación a los sarcófagos egipcios. Pero incluso en este tipo de sarcófagos es donde los israelitas van enterrando a sus muertos. Y esta es una copia de los egipcios. Ellos quieren ser como el imperio. Eso suena parecido en la actualidad, ¿no? La gente quiere agringarse o intentar siempre imitar al imperio de moda, sean a los japoneses o a los americanos. La cuestión es que un enterramiento ya conlleva una carga religiosa y espiritual. ¿Me entienden? No es simplemente un cuadro colgado en la pared. Un enterramiento lleva todo un ritual funerario. Y ese ritual funerario que están expresando los israelitas y que se puede evidenciar en estos sarcófagos y en el contenido interno de los sarcófagos, no es hebreo, es egipcio. ¿En la actualidad? No, Madrelita, de aquí hasta acá. Ok, perdón. Bien, entonces, esto indica que el proceso funerario religioso de los hebreos en esta época, en el Antiguo Testamento, correspondía más a los egipcios que a una cultura propia desarrollada por los hebreos. ¿Por qué? Porque tenían a Egipto sobre ellos, de tal manera que habían sido tan... algunos han querido asimilarse, se acomplejaron tanto, muchos de ellos, que quisieron volverse egipcios. Y eso no nos debe extrañar porque más o menos 100 años antes de Jesús pasó lo mismo en Israel con los griegos. Los judíos se cambiaron de nombre de hebreos a nombres griegos. Se revirtieron la circuncisión, que es el corte en el miembro genital masculino. Empezaron a entrenar desnudos en el pequeño coliseo que hicieron los griegos en Cesarea de Filipo. Es decir, empezaron a imitar a los griegos, y esto es un proceso antropológico y fenomenológico normal en las sociedades. Siempre el subyugado quiere parecerse al subyugador. Siempre el de menor posición quiere parecerse al dueño del imperio. Es natural y suele pasar así. Y la gente de la Biblia no son de la luna ni son marcianos. Son como ustedes y como yo, que tienen los mismos sueños y tienen las mismas costumbres. Antes de continuar, traje para mostrarles este libro que pesa más de 4 kilos. Santiago, ¿tendrías la amabilidad de ayudarme aquí, por favor? Si fueras tan amable. Caleb Santiago Caleb. Ya, permítanme un segundo, ya vamos a apagar esto para que se pueda ver mejor. Ponte aquí un poquito más adelante.
Este es un libro que habla del descubrimiento en 1922 el más grande enterramiento faraónico que se llama, que es el de Tutankamón, por el arqueólogo Howard Carter. Estoy seguro que eso sí sabe. Quiero que se fijen en algunas imágenes que les voy a mostrar. Ahí está. Ahí para que lo vean todos. ¿Lo ven ahí el fondo? Allá, para allá. ¿Está bien, ve? Esta es la cruz. Nosotros le llamamos la cruz, pero en realidad no es una cruz. Esto representa una vagina y indica la vida. Vamos a otra imagen. Ahí está. ¿Ven esto? Esto es un escarabajo como el que vimos en la imagen. Un escarabajo con el sol en la cabeza, y es un escarabajo alado, con alas. Todo esto se encontró en la tumba de este joven faraón. Bien. Vamos a ver una imagen más. Aquí tienen, no sé si se puede ver muy claro, esta es una piedra de turquesa, y aquí tienen una serpiente, y aquí tienen el ojo de Amon-Ra. Correcto. Ahora, a ver, muéstrales así. ¿Ah? Sí. Bien, ahora... ¿No son alas? No. Es un ojo. Y una última imagen que quería mostrarles. Ya. Esta es una imagen del joven Tutankamón, donde tiene la serpiente también en la frente. Lo pueden ver, ¿verdad? Voltealo para que lo vean, por favor. Voy a dejar este libro aquí, y a la hora del receso, quien desea echarle un vistazo lo puede hacer. ¿Bien? Ok, muchísimas gracias, mi querido Caleb Santiago Caleb. Bien, continuamos entonces. Ok, entonces hemos visto de primera mano cuáles son algunos de los símbolos e iconografía divina egipcia. Más o menos lo que vimos, este es el sol alado. El sol es la máxima figura de la vida, no solamente para los egipcios, sino para muchísimas culturas del mundo, incluyendo a los incas. ¿Bien? Y el sol alado, pues es porque tiene alas y está en el cielo. Nuevamente tenemos aquí la cruz, que representa, como les dije hace un instante, la vida. Y para los que no están familiarizados, de esa cruz es que sale el símbolo femenino de la mujer. Es eso, la bolita y la X, porque ese símbolo representa los genitales femeninos en la cultura egipcia. Continuamos. Siguiente símbolo, que lo acabamos de ver también en el libro, el escarabajo. El escarabajo de la resurrección, aquel que va a permitir que tú despiertes nuevamente en otra vida y en otro momento. Una pregunta. Sí, querida hermana. Eso del escarabajo de la resurrección, ¿por qué escogieron a ese animalito? Ahorita vamos a explicar eso. Este es el escarabajo pelotero. ¿Qué cosa es el escarabajo pelotero?
un escarabajo, como lo dice su nombre, que hace una pelota con el estiércol de la vaca o con el estiércol de algún otro animal, generalmente de las vacas, de animales pesados, hace una pelotita y se la lleva con sus patitas de atrás hasta algún tipo de madriguera y ahí mete la pelota y en la pelota pone sus huevos. Y de esa manera, cuando los huevecitos revienten, van a tener la humedad y el alimento que les proporciona el estiércol de la vaca. Entonces, los egipcios, ¿cómo razonan esto? Dicen, si cuando el cuerpo inerte del ser humano empieza a apestar y a oler mal y a descomponerse, se parece a las heces, pero a partir de esas heces, de este animalito puede salir vida. Y eso es lo que ellos piensan, que después de que el cuerpo inerte del ser humano empieza a pudrirse, empieza a oler mal, a pesar de eso puede volver a nacer vida, a partir de este símbolo. ¿Se entendió? Sí, ¿no? Qué bueno. Sale gusano, no cuerpo Sí. Ok. Ahora, ¿alguna pregunta hasta este momento? ¿Qué tan cierto había escuchado que respecto a esa cruz egipcia tiene un nombre? Se llama Ang. Que lo relacionan también como que abre las puertas del inframundo. Yo no he leído nada acerca de que abren puertas del inframundo, pero sí significa, al menos hasta donde yo conozco. ¿Perdón? Por evitar decir el infierno. Lo que pasa es que los egipcios no creen en un infierno como el paralelo cristiano al infierno, pero sí creen en que se pesan los corazones y el corazón que se encuentra liviano va a tener una resurrección más pronta y más benevolente. Una consulta. La cruz tengo entendido que también podía ser representativa del sol, o una especie de sol que sale del horizonte, como paralelo también a los símbolos sexuales. Y quisiera preguntar si también el símbolo del ojo normalmente lo veo asociado a Horus. Así es, así es. Yo no tengo información, no he leído nunca acerca de que podría representar de que esa cruz podría representar al sol, pero todo cabe en lo posible. Y luego tenemos esa pequeña serpiente que vimos hace un instante, también la tenemos aquí y la tenemos aquí con alas. Déjenme contarles algo adicional. En la Biblia hebrea, los serafines son serpientes con alas. Los serafines no son personas como tú y yo, con alitas y con su vestido blanco. En la Biblia hebrea, un querubín es un... ¿Querubín o serafín? Voy a definir las dos cosas. En la Biblia hebrea o Antiguo Testamento, un querubín es un monstruoso ser que tiene cuerpo de león, patas de toro, alas de águila y cabeza humana. Y una cabeza generalmente que es la cara del rey de turno, con una expresión muy dura y muy fea, que sirve como elemento disuasivo para las personas que quieren venir a hacerle daño al rey. Estos querubines se ponían, como la Biblia explica, en la puerta del templo, dos, en la puerta del templo, y dentro de la cámara donde estaba el arca de la alianza también dos, y en la puerta del palacio del rey de la misma manera. Esos son los querubines en la Biblia hebrea. A nosotros nos ha llegado gracias o debido a la iconografía renacentista o de la Edad Media, generalmente de pintores italianos, nos ha venido una imagen a nosotros como que un querubín es una especie de ángel o de ser humano, y lo mismo un serafín. Pero la verdad es que no hay nada tan alejado de los conceptos reales como eso. En la Biblia eso no existe, no son personas.
ni siquiera son ángeles, son animales. Animales que están al servicio de Dios para protegerle. Y los serafines, un segundito, y los serafines son estos. Recuerden que la serpiente en la Biblia no es mala. La serpiente en la Biblia hebrea significa sabiduría y salud. Por eso es que los faraones tienen esto. Ellos no tienen al diablo. Tienen la señal de que tienen la sabiduría del cielo. Y estos serafines también están dibujados en la iconografía del templo de Jerusalén. Porque ellos creen que estos animalitos, debido a que son los únicos que cambian la piel y vuelven a nacer, es como si dejaran su cuerpo y vuelven a salir con un cuerpo más brilloso y más colorido, porque ya han abandonado su piel antigua. Y entonces esto era una especie de magia, brujería para los antiguos. Esto era algo inexplicable. Además de esto es que la serpiente tiene la capacidad de ver en la oscuridad, y eso lo puede hacer solamente una persona sabia. Los ancianos y los sabios son capaces de ver donde los demás no ven, de ver cuando hay caos, cuando hay pecado, cuando hay cosas malas. El sabio puede ver a través de esa oscuridad, como la serpiente y como el búho. Por eso que el búho también es símbolo de la sabiduría, porque el búho ve de noche. Ese es el significado, por qué ellos toman estos animales. ¿Alguien quiso preguntar algo? Profesor, podríamos, en el Nuevo Testamento habla de 4 seres vivientes, en la descripción del cielo cuando Juan ve, y de 4 seres vivientes, que tenían forma de animal, y también parte humana, eran como 4 animales. ¿Esos podrían ser querubines? Podría ser. El que describe Ezequiel es un querubín. Por eso que dice que tiene 4 naturalezas, ¿no? Se parecen también a los de Ezequiel. Es posible. Yo no recuerdo lo de que tú me dices del Apocalipsis, pero si él está releyendo Ezequiel o está citándolo de alguna manera, entonces se refiere a este animal. Se refiere a este animal. Bien, una vez que hemos visto esta iconografía, hasta aquí hemos hecho los prolegómenos. Los prolegómenos son la base necesaria para poder abordar la exposición ya con información preconocida. ¿Sí? Ok. Ahora empezamos. Evidencia de deidades egipcias en Israel y Judá. Evidencias de deidades egipcias en Israel y en Judá. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el sello de la mismísima y malvada, ¿quién? Jezabel. ¿Se acuerdan, no? Lo mala que era esta mujer. ¿Esposa de quién era? De Ahab, exactamente. ¿Qué tienen aquí? A ver, ¿quién me dice? El ángel. Aquí tiene un león con alas. Aquí. ¿Sí? ¿Lo ven, verdad? Aquí. La serpiente. Ahora ustedes me dirán, ¿y cómo sabes tú que es de Jezabel? Porque aquí están las letras en hebreo. Aquí están las letras en hebreo. Miren, aquí está la Zain. Ahorita les voy a mostrar de una manera más esquemática. Ahí están las letras. Aquí hay varios alumnos del curso de hebreo intermedio. Justamente en la última clase vimos algo de paleografía hebrea. Y van a poder ver aquí la letra Lamed, aquí la letra Aleph, que tiene la cabecita de un toro. Aquí está la letra Yud, aquí está la letra Yud, aquí está la Zain, aquí está la letra Bet y aquí la Lamed. Aquí se lee Le Izebel, que significa de Jezabel. Y la mujer más importante en este periodo de la historia de Israel tiene un sello personal que para nosotros no es un simple sello como el del día de hoy. Para ellos es algo como el DNI, algo tan importante como la propia constitución política.
y tiene un sello donde toda la iconografía es egipcia. Entonces yo sé que alguien puede decir por ahí, no puede ser idólatra, pero profesor, ahí en la Biblia también nos dice que era idólatra. ¿Cuál es la novedad? La novedad es esta. Mira, ¿qué hay aquí? ¿Se puede ver? Bien, aquí había otro, pero está un poco más difuso. Y aquí en el centro, el dios Sol, Amon-Ra, que está echando sus rayos en forma de bendición hacia abajo. ¿Lo ven? Y aquí hay letras que les mostré el otro día a los alumnos de hebreo. Aquí hay letras arriba y abajo. ¿Qué dicen estas letras arriba y abajo? Dicen así. Este es el sello y su iconografía. Le Hizkiyahu Ahaz Melech Yehudá, del rey Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. ¿Qué iconografía tiene? ¿Por qué tiene iconografía egipcia? Ahí está el problema, porque nosotros decimos, no todos amaban a Yahvé. Mangos, esa es la historia que te han contado, pero esto no pasa en la vida real. En la vida real lo que nosotros observamos es la denuncia de los profetas, que vamos a leerla en un instante. Y los profetas justamente denuncian esto, porque hay dos historias en la Biblia hebrea. Como en el Nuevo Testamento, no siempre la historia es la misma, depende a quién leas. En la Biblia hebrea, tú tienes dos historias. La que da el Congreso de la República, es decir, la historia que da el Palacio, donde la historia oficial, donde ellos tratan de justificar sus actos, y tienes la historia del profeta que viene del pueblo. Y el profeta generalmente es quien dice la verdad, es quien está denunciando las cosas como están pasando. Y los textos posteriores que salen desde el palacio son textos que intentan limpiar con posterioridad a los reyes. Pero los profetas denuncian eso, y la arqueología ha dado la razón a los profetas. Este sello que nosotros vemos aquí también dice así: Le Hizkiyahu Ahaz Melech Yehudá, de Ezequías, hijo de Acab, rey de Judá. ¿Qué símbolo tiene? Tiene el escarabajo. Aquí ya no se puso el sol que es Amon-Ra. Aquí se puso el escarabajo con alas, que hemos visto en el libro y que hemos visto en las láminas previamente. Esto no deja mucho lugar a especular, porque si el rey está adorando al sol y a las divinidades egipcias, el pueblo también lo está haciendo. Y entonces, ¿cuál es el culto oficial? ¿Qué opinan? ¿Cuál creen que es? ¿Ah? La egipcia, exactamente. El culto oficial es el culto de los egipcios, no el de Yahvé. Sí. Por la persecución que estaba haciendo la reina, ¿no? Decía, Señor, yo solo estoy aquí. Y o sea, los que eran contrarios Eran muchos. Eran todos casi. Le dijo, yo estoy solo aquí. Así es. Pero el Señor dice que le respondió, no, tú no estás solo, sino que me tengo 7,000 profetas no que separaron. No, 7,000 que no han doblado su caja. Correcto. Entonces había una pequeña población que todavía continuaba adorando a Dios. Sin duda alguna. ¿Cuánto sería la población general en ese entonces? Se calcula que era de 150.000 personas. 7,000 era poquísimo. Poquísimo. Sí. Sí. Remanente. Sí, muy poca gente.
es muy poca gente. Y pues espero que me estén entendiendo. Yo no estoy diciendo que esto sea correcto ni que esto sea bueno, ¿verdad? Creo que está claro eso. Lo que estamos viendo es cuál es la historia oficial que llega a nosotros y cuál es la historia real, que son dos cosas distintas. Y nosotros, gracias a la política de este país, sabemos que siempre hay una historia oficial y siempre hay una historia real que generalmente es contraria a la oficial. Mientras oficialmente te dicen algo, por lo bajo se está haciendo otra cosa. Y esto es lo que sucede aquí. Para los que no escucharon, la hermana María nos cuenta o nos hace recordar que en efecto cuando Elías el Tisbita es perseguido por su fe, pues él queda solo, se tiene que ir al desierto para que no lo maten, y hubo un pequeño remanente que solamente quedó aparentemente adorando a Yahvé, pero todo el resto de población, al menos una gran parte, estamos hablando del 80 o 90%, más, 3.000 de 150, estamos hablando de, bueno, estamos hablando del 95% aproximadamente de la población, tiene un culto que generalmente está marcado por la religión egipcia. ¿A qué hora es el descanso? Sí, ¿verdad? Las 8. Ok. Aquí tenemos el sello perteneciente al hijo del rey Manasés, también de la Biblia. Y aquí dice, para los que leen hebreo, acá está la L, la Lamed, la M, la N, la Shin y la Hei. Le Menashe. Luego está la Bet y la N. Ben, hijo de, y acá está la H, la M, la L y la K, hijo del rey, Hamelech. Y el símbolo, es el hijo del rey, no es el hijo de Pedrito de los Palotes ni nada, es el hijo del rey. Y tiene el tremendo símbolo egipcio nuevamente. Siguiente lámina. Y esto ya va a empezar, cada vez se va a poner más feo. A ver, aquí, no sé si ustedes logran ver como una especie de media luna, ¿lo pueden ver? Sí. Bueno, esos son los cuernos del altar. Los altares tenían un cuerno. Aquí está la base del altar. ¿Vale? ¿Lo pueden ver? Aquí hay dos sacerdotes frente a frente. Pueden ver ustedes aquí la mitra o el sombrero que usan los sacerdotes. Aquí está su nariz, la barba, está con las manos así como en señal de que está haciendo algo, y están las largas vestiduras, incluso hasta los flecos se ven, mira. Y el otro sacerdote igual, aquí está su mitra ritual y las vestiduras largas. Los dos están frente a frente y en el centro de ellos hay un altar. ¿Y qué Dios está arriba de ellos? Así es. Y esta es la parte más complicada de esto. La parte más complicada es entender que los sacerdotes no adoraban a Yahvé de manera exclusiva. Yahvé era en la fila de los dioses el dios número 30 más o menos. Es decir, un diosecillo más. El primero en recibir adoración y el culto se hace para el dios Amón-Ra. Y esto lo dice la Biblia también. Ahora vamos a leer algunos textos para que ustedes vean que las evidencias que se encuentran en la arqueología son también expresadas en la Biblia. Algunos, y acá abajo, por si acaso, dice Amós Hasofer, que significa Amós el escriba, no el profeta Amós, se escribe de manera distinta,
Dice Amos ha-Sofer, Amos el escriba. Por tanto, las repercusiones aquí son, no sé si ustedes ya están cayendo en la cuenta, pero acá las repercusiones son enormes. Porque entonces acá tenemos un problema, y un problema muy grande con respecto a las historias que nos suelen venir acerca de los sacerdotes y que hacen todas sus cosas, sus rituales en honor a Yahvé, etc. Acá alguien no está diciendo la verdad. Alguien no está contando la verdad en estos textos bíblicos. ¿Alguna pregunta o observación? Teo, adelante. Ahí Haz la pregunta un poco fuerte para que escuchen de atrás. ahí dentro de las características de Amon-Ra, supongo que el simbolismo o las características es de dar vida, ¿cierto? Y en el caso de Yahvé, lo utilizarían como el Dios número tanto, 30 por decirlo. ¿Qué características? ¿Para qué lo usaban? Lo que pasa es que los antiguos tenían un Dios para cada cosa. Y Yahvé era, antes de ser el único Dios de Israel, Yahvé era solamente el Dios de la guerra. Nada más. Y a Yahvé solo se le invocaba y se sacaba un arca con su imagen, porque Yahvé tenía una imagen. Se sacaba un arca pequeña con su imagen solo en época de guerra. Y la Biblia lo dice bien claro. Cuando salen de campaña militar, a él le cantan: tú eres el varón de guerra, tú vas a destruir a nuestros enemigos con brazo fuerte. Y hay muchos textos así. Que él es el líder de los escuadrones de Israel, le llama incluso David. Yo peleo por Jehová, que es el líder de los escuadrones, es decir, del ejército de Israel. Él es eminentemente un Dios de la guerra, antes de ser solamente el único Dios. Y entonces Amon-Ra es el Dios que da la vida y que también trae los ciclos, primavera, verano, otoño, y pues hay dioses de la lluvia y todo lo demás. Por eso que Yahvé solamente estaba en época de guerra. Si todo el año había paz, entonces no era necesario llamar a Yahvé. No existía, solamente en tiempo de guerra. Sí. Pero hoy en día no somos tan diferentes, mira. Con todo el respeto a nuestros hermanos católicos, por ejemplo, cuando la mujer no encuentra novio, ¿a quién acude? A San Antonio, San Valentín, a San Antonio. Cuando no tiene trabajo, a San Judas, creo, ¿no? A San Judas. Es más o menos lo mismo. 4000 años y seguimos haciendo las mismas cosas. Ustedes miran, bueno, yo no que soy evangélico, está bien tú, pues, pero el 98% pero no lo hace. Claro. Entonces pasa, 4000 años después seguimos pensando que hay un diosecito para cada cosa. Entonces, ¿qué nos va a extrañar que hace 4000 años ellos piensen eso? Otro sello de Ger, aquí también está el sol, en la parte superior aquí están las alas, y aquí está el sol. Es un sello, todos estos son sellos hebreos por si acaso. El sello perteneciente a Ushna, nuevamente las letras hebreas en la parte inferior, el dios sol en el centro y las dos serpientes que son los serafines que están al servicio de Dios. Esta visión es la que pasa con Isaías cuando dice que Dios está en su trono en el cielo y los serafines están cantando santo, 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 y están ellos alrededor volando porque son serpientes aladas. En la Biblia la serpiente trabaja para Dios. Ustedes recuerden, permítanme que apague esto un segundo, ustedes recuerden en el episodio del libro de Números, en donde el pueblo se porta mal y empieza a renegar contra Dios, y entonces Dios manda un castigo para ellos, para el pueblo: serpientes que los muerdan. No manda tigres, no manda leones, manda serpientes. Y para aquel que se arrepiente en última hora, le dice: Moisés, vas a hacer una serpiente de Nehoshet, es decir, una serpiente de bronce o de cobre, que aquel que la mire se va a sanar.
¿Se acuerdan? Ya. Y esa serpiente no es Satanás, hermano. Nosotros pensamos que Satanás es aquel que habló en Génesis. Eso es una locura. Pensar que esa serpiente representa a Satanás es no entender la forma como piensa el pueblo hebreo. El pueblo hebreo no le atribuye a la serpiente la imagen que sí le atribuimos nosotros a partir del siglo V, VI de esta era, a la serpiente, diciendo que la serpiente es demoníaca o la serpiente fue el diablo. En la Biblia nunca dice eso. En la Biblia, en Génesis, no dice que la serpiente es ni el demonio, ni Satanás o algo por el estilo. Claro, pueden diferir conmigo, pero espero que lo hagan con bases y no porque así lo aprendiste en la escuela dominical. Siguiente sello, de la misma manera tenemos al escarabajo con alas y en la parte inferior la inscripción del dueño de este sello, que es un tal Zaca. No sabemos quién será Zaca, pero sí. Pero es el sello de aquel ¿Abajo hombre. dice saca? Sí, aquí. 3 letras. Zain, Kaf y Aleph. Muy bien. Aquí tenemos una imagen también encontrada en Israel de la diosa egipcia Baalat. Repito, una imagen de la diosa egipcia Baalat. Vamos a leer un versículo. Vamos a leer un versículo de la Biblia y tomamos un receso y luego continuamos con la última parte. Este es, repito, una imagen de la diosa egipcia Baalat. Por favor, vamos a Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 16. Los que tengan Biblia, Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 16. Raúl, ¿podrías leerlo? Por favor. Que Faraón, el rey de Egipto, había subido y tomado a Geser, la quemó, y dio muerte a los cananeos que habitaban la ciudad, y la dio en dote a su hija, la mujer de Shlomo. Restauró Salomón a Geser y a Ben-Joru, a Balat Y a la baja. y a Tamor en tierra de Lesión. Muchas gracias. Vamos a leer con cuidado. Vamos a leer con cuidado. Faraón, el rey de Egipto, es decir, ¿se acuerdan del pacto de vasallaje que les dije? Había subido y tomado a Geser, de la ciudad de Geser, al norte de Israel, y la quemó. Y le dio muerte a los cananeos que habitaban la ciudad. Y le dio en dote a su hija, la mujer de Salomón. Las hijas se intercambiaban o se obsequiaban con la finalidad de mantener la paz para los antiguos. Salomón está casado con la hija del rey de Egipto porque Salomón es el rey vasallo y el rey de Egipto, el rey superior, le está entregando a su hija en señal de buena voluntad para que el status quo, para que no se rebele, para que no le fastidie y para que pueda haber... Es un tratado político sobre todo, es un regalo político a la hija. Ahora, él está casado con una egipcia y su suegro es el faraón, el hombre más poderoso del mundo. Y dice, restauró Salomón la ciudad de Geser y también, ¿qué dice aquí? Bet Horus, que significa el templo de Horus, en Israel, en el norte. Eso está aquí. Si este es el mapa, está en la parte norte aquí. En la parte norte de Israel está este lugar. Restauró el templo del dios Horus y además también el templo de Baalat. ¿Quién es Baalat? Esta chica. Ahora sí tenemos un problemón. ¿Se dan cuenta? Ahora sí tenemos un problemón. Porque estás viendo que desde la época de la mismísima institución del reino, que es desde la época de Salomón, incluso antes, el culto no es a Yahvé. El culto no es exclusivamente a Yahvé.
sino que el culto se hace sobre todo para agradar al gran imperio que me está acogiendo de alguna manera y me está protegiendo. Y además, porque el hombre antiguo piensa así. Ellos piensan que cada país tiene su propio Dios. Y el país está en bonanza o en situación económica favorable porque ese Dios es bueno y es más grande y es más poderoso. Tiene poder de hacer llover, poder de sacar fruto de la tierra. Pero si yo estoy en un país pobre, ahora tú ponte en la situación de Egipto, que tiene el río más largo del mundo, ¿bien? Que tiene prosperidad, por eso que los patriarcas iban permanentemente allá cuando había hambruna. Y tienes a este pequeño país donde el 80% es desierto. Este país, el 80%, de la mitad para abajo está el desierto del Negev, desierto total. Y en la parte de arriba tienes el río Jordán, que ni siquiera debería llamarse río, sino arroyo, porque es una tripita de agua. Y la única gran masa de agua que tiene Israel es el mar de Galilea, arriba, donde vamos a navegar el viaje que hagamos para los interesados. ¿Ya? Vamos a cruzar todo el mar de Galilea, desde Galilea hasta Genesaret, en barco. Y entonces, si tú comparas este país que no tiene oro, que no tiene agua, en Israel se valora más el agua que el propio oro o que el petróleo. Y volteas a tu izquierda y ves a los egipcios, que tienen un país descomunalmente grande y descomunalmente próspero. Por eso es que este país nunca faltaba la comida. Entonces ellos piensan, a ver, ¿qué Dios es más poderoso? El que tiene más, pues, eso piensan ellos. Tú y yo no lo pensamos porque tú y yo somos producto del monoteísmo. Tú, desde que entraste a la iglesia, a cualquiera que ésta sea, te dijeron, hay un solo Dios, Yahvé, hay un solo Hijo unigénito, Jesús, punto, paras de contar. No tienes espacio para cuestionar. No tienes espacio para elegir. Bien, pero ellos sí tenían un tipo de pensamiento que para nosotros hoy es raro y extraño. Y ellos decían, mientras más grande el Dios, más grande es el país, porque su Dios lo hace crecer. Y tiene como muestra la destrucción de Judá por los babilonios. Cuando los babilonios destruyen Judá, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que escriben los profetas y sobre todo los reyes y los sacerdotes? Dicen, nuestro Dios nos ha abandonado. Algunos decían que Dios había muerto, porque para los antiguos Dios podía morir. Es lo que ellos piensan. Por eso es importante entender que el pensamiento que va transcurriendo en toda esta época hasta llegar al 586 es un pensamiento todavía politeísta, en donde el supremo Dios no es Yahvé, es Amón, en términos generales. Y Yahvé llega a ser el único y verdadero Dios recién a partir de este periodo llamado el periodo del exilio. Pero antes de esto, no es posible de hablar de un Israel monoteísta ni de muchos personajes bíblicos que amamos. Ni siquiera David era monoteísta, y está en la Biblia. Ni siquiera Salomón es monoteísta, y está en la Biblia. Y estos personajes que nos encantan tanto, que nos gustan cantar sus salmos y ver las películas de Semana Santa, pues muchas veces no son los que nosotros quisiéramos o lo que nosotros vemos en las películas. Yo muchas veces comento con los estudiantes que a veces nuestra interpretación de la Biblia viene más de Hollywood que de la misma lectura de la Biblia. Bien, entonces tomamos un receso y continuamos con la última parte. Ya no usan Biblia, creo ustedes, hermanos, muy santificados. Vamos al libro de los Salmos, por favor. Libro de los Salmos, capítulo 82.
82. Salmo 82. ¿Ya lo tienen? Dice así: Dios se levanta en la reunión de los dioses. Entre esos dioses los juzga. ¿Hasta cuándo juzgarán injustamente y harán diferencia de personas con los malos? Defiendan al débil y al huérfano, hagan justicia al afligido y menesteroso, y libren al afligido. Bien, hasta aquí muchas personas, sobre todo los que no saben hebreo, dicen, pero la palabra Elohim puede traducirse jueces. Están hablando de seres humanos. No, señor, no están hablando de seres humanos. Y el versículo 6 dice así: yo les dije, ustedes son dioses, y todos ustedes hijos del Altísimo. Pero como hombres morirán. No son hombres, pero como ellos van a morir igual. Les dice este Dios supremo a los dioses más pequeños. Bien, permítanme explicar el contexto de ese salmo, que fue escrito aproximadamente en esta época de todavía politeísmo. En esta época, mis distinguidos hermanos, se cree que hay un Dios supremo, que en el norte le llaman Elión, en Canaán tienen a Atón o Amón, que es lo mismo, y ese es el Dios supremo, el papá de todos los demás dioses. Y debajo de ese Dios supremo hay pequeños dioses que gobiernan. ¿Bien? Eso es lo que piensan ellos. ¿Por qué? Porque ellos tienen como único modelo de gobierno el gobierno humano, en donde hay un rey supremo y ese rey tiene gobernadores en determinadas provincias, y esos gobernadores le dan cuentas al rey supremo de cualquier país, y estos gobernadores hacen justicia con la gente que tienen a su cargo en su jurisdicción. Esa es la imagen que ellos tienen de gobierno, y es la imagen que ellos proyectan a la divinidad. Y dicen, así como aquí tenemos un rey, y aquí tenemos gobernadores, sátrapas, o como quieras llamarle, en cada provincia, aquí le llamaríamos gobernadores regionales, y esos gobernadores tienen a su cargo un pueblo, y ellos tienen que administrar justicia, así también debe haber en el cielo, pensaban ellos. Por tanto, cuando el Dios Supremo les está jalando las orejas a estos dioses menores por no administrar justicia con la gente que tienen a su cargo, que en este caso son algunos países, él no está hablando el Salmo no está hablando de personas. Cuando uno no conoce esta historia antigua de politeísmo que existe en el antiguo Israel, uno intenta buscarle su propia explicación. Y generalmente hay otro igual de fundamentalista o igual de ignorante en el tema, y lo digo con todo respeto, que te inventa una explicación. Y te dice que esto en hebreo es así, hermano. Y no se sabe ni el alfabeto en hebreo. Pero te lo quiere explicar en hebreo. Y leyó un libro del otro, que leyó otro libro y del otro, que es de teléfono malogrado. Pero la mera verdad, la pura verdad, es que en esta etapa de politeísmo que nosotros vamos a seguir revisando, ellos tienen como modelo celestial el modelo humano. ¿No? Recuerden que la Biblia, ¿qué es lo que dice en Éxodo? Tal como es arriba, es abajo. ¿Se acuerdan? Cuando se está armando el tabernáculo y todo eso, en el libro del Éxodo ellos dicen, tenemos que hacer las cosas bien, porque tal como es arriba, es aquí abajo. Porque ellos piensan
que el modelo que tenemos aquí es producto de lo que los dioses o Dios manda. Eso es lo que ellos creen. Por eso es que acabo de citar este salmo, porque en el receso algunos hermanos presentaron unas dudas que me parecían absolutamente legítimas y que queríamos responder a eso. Ellos, en este periodo que estamos analizando, no creen en un solo Dios. Bien, seguimos. ¿Alguna observación de lo que acabamos de hablar? El Señor Jesús, esa parte, cuando los fariseos me parece se le acercaron, le dijeron, ¿quién es el mismo hijo de Dios? Él les dijo que no saben que en la Escritura dice, ustedes son dioses, y si a ellos, o sea, les decía, si a ellos se les dijo que son como dioses, porque la palabra había llegado a ellos, entonces tú me vas a decir a mí que yo me hago hijo de Dios. En ese sentido, él está dando el concepto de dioses a la persona. En ese sentido, sí. Él está haciendo una relectura, como todo el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no es una interpretación exacta o precisa de la Biblia hebrea. Utilizan textos. No hablo de Jesús, hablo del escritor que dice que Jesús dijo eso. Ojo, porque Jesús no escribió nada. Entonces, el Nuevo Testamento lo que hace es citar al Antiguo Testamento sin importar el contexto y sin importar lo que realmente dice. Allí tienes como cita, por ejemplo, Isaías 7:14, he aquí concebirá y dará a luz un hijo, una virgen. Y el Antiguo Testamento no habla de una mujer virgen, pero Lucas la cita muy alegremente, porque hay textos que son citados con un criterio diferente. ¿Bien? ¿Quién? La palabra de Jesús, porque justamente ahí dice, y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. ¿A qué palabras se Eso es imposible de saber. Pero evidentemente tienes a 4 evangelios y los 4 dicen cosas diferentes que Jesús dijo. E incluso hay eventos que cuentan cosas diferentes, siendo el mismo evento. Pero eso es Sí. legal, eso es legal porque normalmente cuando pasa un asesinato o una cosa horrible, los testigos que están alrededor cuentan a su manera, cada uno como vio las cosas. Igual pasaron con los discípulos, que ellos contaron según como ellos veían las cosas al pasar o al estar o al convivir con Jesús. Cada uno contó a su modo la historia de Jesús. Eso es legal. Porque los testigos, uno va a un asesinato y, oye, ¿a ti qué te pareció? No, fue así, así, así. El otro del vecino al frente, no, yo vi así, así, así. No, y el otro vecino al costado, no, yo vi así, así. Cada uno cuenta una historia diferente, pero hay un común denominador, que fue el asesinato de la persona, ¿no? Ese común denominador es Jesús, al final de cuentas, ¿no? Claro. Cada testigo narra su historia según su parecer. Por eso somos Claro que únicos, sí, hermano. cada uno es único en el mundo, ¿no? Estoy de acuerdo con Una usted. creación divina. Muy bien, vamos a continuar entonces. Profesor, El libro de Isaías. Adelante, Alex. sí, solo una precisión. Sí. La influencia egipcia se da desde Josué, bueno, desde que salen, según de Egipto. La influencia egipcia se da desde Josué, desde los jueces o desde los reyes. Me parece que una conquista hacia la tierra, bueno, ya Israel como reino, a partir del rey ¿no? Saúl, ¿no? A partir de ahí, recién cuando está Israel formado como monarquía. Esa influencia egipcia, entonces, ¿es a partir de esa invasión? No. ¿O la traen desde...? Está desde antes de la época de los jueces. Recuerda dónde nace Sansón. En Bet Shemesh, de la tribu de Dan. Bet Shemesh significa el templo del sol. ¿Cómo se llama Sansón? Se llama Shimshon, que significa hijo del sol. No hijo de Yahvé. Sí, desde los jueces. Sí. Al menos de los jueces. Sí, hermano, adelante. Una consulta. Cuando he leído el libro de Reyes y de Crónicas, en el caso de Rey Ezequías, que fue mencionado hace un rato, no lo menciona como idólatra ni como creyente en otros dioses, a diferencia de Manasés y algunos otros más. Entonces yo quería consultar por qué hay esa discrepancia
entre el texto y los registros arqueológicos. Bien, en el libro de Isaías sí se menciona que él está adorando a otros dioses y que está confiando en el rey de Egipto. Ustedes recordarán, ¿te acordaste, verdad? Ustedes recordarán que en algún momento, bueno, los que han leído el texto de Isaías y Reyes, hay un momento en que el rey de Asiria viene a amenazarlo, le dice: te he dicho que te pongas en orden y me pagues impuestos. Ezequías ya le venía pagando 10 años impuestos y un momento a otro se negó y dijo: ya no te quiero pagar impuestos. Así hizo su berrinche. Entonces el rey de Asiria lo amenaza y le dice: ahora sí te voy a destruir. Entonces en ese momento él entra llorando al templo, desconsolado porque ahora sí lo van a destruir. Claro, pasan muchas cosas en el medio que les estoy obviando. Y entonces atrás de él entra Isaías, cuando le encuentra llorando en el templo, y le dije: yo te dije que no estés confiando ni en otros dioses ni en el rey de Egipto, porque él nos va a destruir. Ahora arrepiéntete y clama a Yahvé. Y el rey dijo: sí, está bien, tienes razón, ahora solamente voy a adorar a Yahvé. Pero previo a esto, él adoraba al sol. Tanto es así que no en vano, cuando Ezequías es curado, él le dice: yo le voy a decir a Yahvé que haga retroceder al sol. Y esto no es solamente un evento físico. Bueno, retrocedió el sol 10 grados. ¿Se acuerdan de ese milagro, no? No, lo que él está diciendo es: Yahvé es más poderoso que el sol, que el dios sol. Y lo mismo pasa con los egipcios. En la narración del Éxodo, el primer milagro o la primera plaga es el oscurecimiento del sol. Y esto es porque Yahvé quiere demostrar, o el escritor quiere demostrar, que Yahvé es más poderoso que el dios sol, que era el dios de moda en Israel. ¿Qué razón había de que Ezequías pida que retroceda el sol 10 grados? ¿Qué razón había? Ahí está. Solamente si entiendes este contexto, de que hay un dios sol en medio de su sociedad y que él, sobre todo, confía en eso. Bien, en el libro de Isaías, capítulo 17, versículo 8, dice: y no mirarán a los altares que hicieron sus manos, ni mirarán a lo que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de Asherá. Asherá era la esposa de los dioses. Ni a las imágenes del sol. ¿A qué imágenes del sol? Ya vieron cuáles son las imágenes del sol. Un sol con alas, que son imágenes absolutamente egipcias y que son adoradas en Israel. Ezequiel capítulo 8, versículo 16, dice: y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Es decir, están en el templo, dentro del templo de Jehová. Y he aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, dentro del templo, en la zona del patio, entre la entrada y el altar, habían 25 varones, sacerdotes. Solamente ellos están y oran dentro del templo. 25 varones, sus espaldas vueltas al templo y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente, es decir, absolutamente arrodillados, como se arrodillan los musulmanes, hasta la cabeza. Y así hay 20 textos más, en donde se dice clara y específicamente que Israel adora al sol antes de la época del exilio, donde recién se instituye el monoteísmo. Está en la Biblia, todo lo que hemos venido hablando está en diferentes textos bíblicos. La cuestión es leer de manera meticulosa y lo van a entender. Bien, ahora tenemos otro problema. Y este problema ya es mayúsculo. A ver, ¿cómo decir esto? En la época del faraón Akenatón, bien, Akenatón hizo algo muy interesante. Antes
de Akenatón se adoraba a un panteón de dioses en Egipto. Cuando entra Akenatón, Akenatón dice: a partir de hoy solo se va a adorar al dios Atón. De ahí viene el nombre Akenatón. Bien, a partir de ahora vamos a adorar solo al sol y los demás dioses que quedan relegados. No digo que no existen, que existan seguramente, pero aquí en Egipto se va a adorar solo al dios Atón. Y entonces es un monoteísmo incipiente, no un monoteísmo tal como lo conocemos hoy, pero es un intento de monoteísmo del faraón Akenatón. Cuando Akenatón muere, repito, cuando Akenatón muere, su reinado solo duró 21 años, cuando Akenatón muere, entra Tutankhamón, el caballerito de este libro que les he mostrado. Y él, aconsejado por los sacerdotes que habían sido echados por Akenatón, habían los sacerdotes de otras deidades, estos le aconsejan al muchachito, le dicen: ¿sabes qué? Para desterrar completamente este culto loco monoteísta que ha puesto Akenatón, lo que tienes que hacer es matar a los sacerdotes que fueron traidores, es decir, a los sacerdotes que había puesto Akenatón. ¿Se me va entendiendo o ya los perdí? Ya. Entonces, cuando Tutankamón, el jovencito y por tanto medio pelele, porque todavía no sabe hacer las cosas bien, él murió a los 17 años, entonces todavía es un jovencito, él está haciendo caso a sus consejeros. Cuando manda a matar a los sacerdotes, mata a un grupo, pero otro grupo se escapa. Y según el historiador egipcio Manetón, estos sacerdotes se van a Canaán y allí ejercieron su sacerdocio. Esto está en los libros de historia. Los sacerdotes de Akenatón, aquel culto que se dedicó solo al dios Sol, los sacerdotes que escaparon, que fue un grupo más o menos nutrido, se fueron a Canaán y se establecieron allí. Ahora, dicho esto, tenemos la historia de los levitas. En primer lugar, la palabra Leví significa alguien que se ha unido a nosotros, alguien que no es del grupo, pero que se ha unido. Debe llamar la atención también que en la lista más antigua, de las tribus, que está en Jueces 5, no existe Leví. Ojo, en la relación de las tribus de Israel, que es la más antigua de la Biblia, en Jueces capítulo 5, la tribu de Leví no figura. Tampoco la tribu de Dan. Pero bueno, vamos a continuar. Observemos con detenimiento que solo los levitas tienen nombres egipcios. El nombre Fineas no es hebreo. El nombre Jofni tampoco es egipcio, tampoco es hebreo, es egipcio. El nombre Hur, que viene del nombre Horus, tampoco es hebreo, es egipcio. El nombre Merari, estos nombres son de sacerdotes para el que no ha leído el libro de Levíticos. Este Merari también es el nombre de un dios egipcio, el nombre de un sacerdote egipcio. Y por último Moisés, que también es un nombre egipcio. Si quieren un ratito les explico por qué Moisés es un nombre egipcio. La cuestión es que tenemos nombres de sacerdotes egipcios en la Biblia hebrea, prácticas rituales egipcias en la Biblia, que te las está contando y la estamos leyendo, y en la arqueología. Entonces aquí hay algo que tenemos que detenernos a pensar, y es muy probablemente que
que al menos en su origen y en su inicio, una parte de la casta sacerdotal llamada los Leviim, o en español los levitas, que significa los que se han unido, hayan sido no judíos y hayan sido incluso no yavistas. Y la Biblia lo dice, que estos sacerdotes adoran al Dios Sol. Hemos visto sellos de un escriba. Los escribas solo son sacerdotes, por si acaso. No hay una persona fuera del sacerdocio que sea escriba. Y hemos visto cómo ellos adoran al sol mientras hacen su servicio religioso. Y es la imagen de un dios egipcio. Entonces, tiene mucho sentido lo que dice el historiador Manetón, el historiador egipcio, que dice que los sacerdotes que se escaparon para salvar sus vidas se fueron a una provincia egipcia llamada Canaán y allí ejercieron su oficio sacerdotal. Esto tiene mucho sentido. Pero quienes explican esto de una manera magistral es el profesor de la Universidad de Harvard, especialista en ciencias bíblicas, el profesor Richard Elliot Friedman, investigador de la Universidad de Harvard y de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y también el profesor William Propp. ¿Y qué significa Moisés? ¿Me explicó? Bien, vamos. Por favor. Voy a explicar rápidamente qué significa Moisés, sí. Los que le interese pueden prestar atención. Voy a borrar esto. Según la Biblia hebrea, el nombre Moshe significa sacado de las aguas porque viene del verbo mashá. Eso es una etimología que nosotros le llamamos etimología etiológica popular. No es una etimología real, es una etimología de carácter folclórico y popular. Vamos, esto es lo que dice la Biblia hebrea. ¿Qué es lo que dice la etimología real? En la dinastía donde se le ubica a él, tenemos que hay una raíz verbal y la raíz verbal es MSS. MSS significa engendrar. Bien, engendrar. Vamos a poner aquí. Engendrar. Bien. En la dinastía... Ese es en egipcio. Este es en egipcio. En la dinastía en donde se le ubica Moisés, es decir, entre el faraón Ramsés, hijo de Seti I, tienes nombres como Ramsés, que significa engendrado por el dios Ra. Ese es el nombre del faraón. Ramsés significa engendrado por el dios Ra. No sé si estás dejando ver atrás. Bien, tienes el nombre Tutmoses o Tutmosis, que es engendrado por el dios Tut. ¿Vale? Hay más nombres, pero no voy a hacer la larga. Y lo que los especialistas en Antiguo Testamento pensamos es que el nombre real de aquel niño era Nemosis, engendrado por el río Nilo. ¿De dónde lo sacaron? Del Nilo. Y el Nilo es un dios para los egipcios. Ahora, la Biblia también a veces nos ve la cara, ¿no? Les voy a explicar por qué. Hay que ser muy cándido
muy inocente, muy crédulo para lo siguiente. Según el primer relato, que es una etimología popular, dice que la hija del faraón, del rey de todo el mundo, está bañándose en el Nilo y en eso le encuentran al bebé y se lo traen. Y entonces ella, la hija de un faraón, le pone en hebreo un nombre pequeño. Ese detalle se nos suele pasar. Voy a ponerle el nombre a mi hijo que va a estar en la misma corte del rey de todo el mundo, un nombre en el idioma de los esclavos. No, pues hermano, eso no tiene sentido. Eso es una etimología popular, me refiero a la primera, que intenta sacar esta partícula, porque esta partícula habla de un dios diferente, que es el dios Nilo. Y le quitaron la partícula ne y dejaron solo el Mosis, que se parece a la palabra Moshe. Ese es el origen del nombre Moisés. Ese es el origen del nombre Moisés y de los otros nombres que di. ¿Alguna observación o pregunta, distinguidos? Sí, caballero. Quisiera saber cuánta base histórica hay de ese momento que dice que Moisés tomó el monoteísmo de Akenatón. Eso es una especulación. No hay ninguna base para afirmar eso. Y honestamente no hay ninguna base siquiera para pensar que Moisés haya sido monoteísta. Porque si tú lees el libro de Jueces capítulo 18 en adelante, sobre todo los versos 29, 30, 31 y 32, te darás cuenta que la familia de Moisés adoraba ídolos, sus hijos directos. Y es muy difícil de entender eso, ¿no? Pero, como digo, desde mi punto de vista es una solamente especulación. Bien, ¿alguna otra pregunta? Mis distinguidos hermanos. El nombre Moisés sería ¿había Moiséses ya en ese tiempo? ¿Dónde se usaba? Canastillas. ¿En qué tiempo? En el tiempo de Moisés. No hay registros de que nadie se haya llamado así. Ni antes. Es un nombre común, en otras palabras. Lo que pasa es que si la hipótesis que manejamos está cerca de la realidad, entonces Moisés fue egipcio, como la Biblia dice, que nació en Egipto. La Biblia dice que Moisés es egipcio de nacimiento y criado como egipcio. Hasta los 40 años él no tiene la más peregrina idea de que es hebreo. Por tanto, hasta ese momento, si la Biblia nos cuenta al menos, tiene un poquito de base histórica, entonces el nombre de él es un nombre no común, porque es el nombre de un miembro de la realeza. ¿Ah? De un príncipe, exactamente. De un príncipe. Pero en esa época que nació Moisés, ¿el pueblo hebreo no estaba esclavizado por ellos? Eso, no entiendo la pregunta. En la época que nació Moisés, ¿el pueblo hebreo no estaba esclavizado por egipcios? Ya. Entonces, se supone que Moisés, entre comillas, nació de una mujer hebrea, pero el faraón mandó a matar a los niños, ¿no? Menores nacidos o menores de 2 años o algo así. Por eso que la hebrea lo escondió y lo llevó al río y todo eso, según lo que cuentan en la historia. Pero eso qué tiene que ver con la pregunta de la hermana, no entendí. No, simplemente estaba diciendo lo que pasa con el título de Moisés o príncipe, ¿no? Que la hija de faraón ha podido ponerle ese nombre, ¿no? Pero realmente no se sabe si es verdad o no, porque no hay ninguna base histórica. No hay evidencia histórica. No hay de eso. evidencia, esto es una suposición, ¿no? Así es. Cabe- Adelante. Cabe la posibilidad que los
faraones tendrían un nombre distinto a cualquier personaje en el momento que en la actualidad que vivían ellos? Por supuesto, claro, sin duda. Entonces es un nombre original, o sea, no podría utilizar lo otro. Así es, que sin duda no eran sus nombres reales, eran títulos. Así es. Eran títulos, ¿no? Los faraones tenían un nombre de pila, un nombre de nacimiento, pero cuando ya asumían sus cargos o cuando nacían se les ponía un segundo nombre, digamos, Por el cargo. bautizado o en todo caso que lleve algún tipo de elemento ritual de los dioses, Que lo distinga de los demás. que los distinga. Más aún si Moisés se supone iba a ser el próximo faraón. Claro. Así es. Se supone. Se puede Una supone. ¿Y hay consulta. registro de esa matanza que se No hay registro. No hay. Ni de esa ni de la época de Jesús. Una consulta, tengo entendido que hay un rey que se llama Sargón, creo que es de Acadia. Un segundo. Sí, que se narra la historia que también fue recogido un cesto en el río Nilo, entonces quise saber cuál es el paralelismo. Sí, Sargón de Akkad, que es una historia 1000 años más antigua que la del Éxodo, y Sargón II de Akkad fue dejado también por su madre en el río Tigris, no en el Nilo, en el Tigris, y luego fue encontrado por un jardinero. El jardinero lo crió y cuando era muy niño era el jardinero del Palacio Real de Akkad, y luego lo adoptaron y llegó a ser el rey de todo Akkad. Muchos piensan que por ahí va la historia original y que Moisés, al ser un gran legislador, pues necesitaba una entrada gloriosa como la de Sargón. Muchos piensan que hay dependencia literaria en eso. Copy y pega. Sí. Solo los levitas reflejan la cultura material egipcia. La formación de los clanes que narran alrededor del tabernáculo es idéntica a la formación que se hacía alrededor de la tienda de Ramsés. Aquí quisiera explicar algo. En primer lugar, no hay una sola evidencia histórica de que un pueblo llamado Israel haya permanecido en Egipto. Esa es la pura verdad. No hay una sola evidencia arqueológica de que hayan vivido 2 o 3 millones de personas, que es el número que da el Éxodo, en el desierto del Sinaí durante 40 años. No hay evidencias. 2 o 3 millones de personas hubieran dejado una enorme cantidad de desechos, de residuos, de fogatas, de animales muertos, de huesos, etcétera, etcétera. No hay nada de eso. Y entonces las cosas honestamente se empiezan a complicar, porque la salida del Éxodo se empieza a complicar de manera muy adelante. Si no existe los 40 años en el desierto, entonces quiere decir que ellos entraron con las costumbres egipcias a ganar a Israel, o lo que se llama, lo que se dice la tierra prometida. Repite, por favor, querido hermano. Si no existe los 40 años, correcto, no existe ese trayecto, se dice que murió esa generación en el desierto, supuestamente era para purificar, ¿no?, el pensamiento. Así es. Si no existió, que sí que pasaron de un momento a otro tan rápido que llevaron esa cultura egipcia hacia el otro lado. O sea, no hubo algo que... Probablemente. De que existió un éxodo, existió un éxodo. Pero no de 40 años. Pero no de 40 años y no de 3 millones de personas. La Biblia dice que salieron 600.000 hombres, sin contar a las esposas y sin contar a los ancianos y niños. Si tú multiplicas una familia promedio de la antigüedad, que no es de 3 o 4 como hoy tenemos la familia chiquitita por la economía, ahí las familias eran de 10 o 12 personas. Si tú multiplicas eso por 600.000 hombres, te va a dar una cifra de 6 millones. Siendo absolutamente conservadores, pongámosle 2 milloncitos. Bien, pero no hay dos. Donde hay asentamientos humanos, siempre hay registros y datos arqueológicos. Adelante. Sí, también pasamos por el tema de que la numerología en el Antiguo Testamento nos está dando información más allá de los años, no es como lectura literal. Entonces eso quiere decir, como dijo el hermano, seguramente que el tiempo no fueron 40 años, porque 40 nos está diciendo madurez, no necesariamente que fueron 40 años. Así es. Entonces es muy probable que se han conservado todas esas
costumbres, ¿no? Así haya es. sido un paso rápido, ¿no? Hay una cosa interesante, uy, estamos por terminar y no acabé la exposición. Hay una cosa interesante. Hay una cosa interesante. No tenemos evidencias del éxodo como la Biblia lo cuenta. Bien, hay que tomar esto con madurez y como personas adultas y no como pues niños con una pataleta. La verdad es que no hay evidencia histórica de la salida del éxodo, pero sí han habido varios éxodos de los cuales hay evidencia. En primer lugar, existe la salida de los Yasu. Y estos Yasu, según la inscripción en el templo de Solev, adoran a un tal Yahvé. Y estos Yasu son esclavos que se escaparon y se fueron a vivir a Canaán. Tenemos que es un grupo no muy grande. Y luego tenemos, perdón, y luego tenemos la salida de los Ixos, o la expulsión de los Ixos. Según los datos arqueológicos e históricos de Avaris, que es donde viven los Ixos, el cual investiga el doctor austríaco Manfred Wittak, allí existió un asentamiento humano, es decir, personas que eran de Canaán, que llegaron incluso a ser faraones, más o menos lo que cuenta la Biblia acerca de José. Llegaron a ser muy importantes, tanto así que fueron faraones durante 100 años. Luego fueron expulsados por Tutmosis III. ¿Y a dónde se fueron? También a Canaán. Según el historiador egipcio Manetón, cuando los hijos son expulsados, se van y fundan una ciudad llamada Jerusalén. Plop. Así es que la verdad es que hay mucho que explicar, lamentablemente no logramos terminar. Sí, Raúl. Hace 4 años aproximadamente salió en Discovery Channel que dice que supuestamente se había encontrado la casa de José. Sí. Sí, pero esa no es la casa de José. Esa es la casa de uno de los gobernadores de esta ciudad de Avaris, que era Ixo, ¿no? Y entonces se hace la comparación. Mira, aparentemente de este personaje es posible que se hayan inspirado para hablar del José bíblico. Exactamente. Hay una estatua, ¿no es cierto? Una estatua con un corte honguito. Así es. Ese es. El cineasta Cameron hizo una película. Sí. Él justamente cuando... Habla un poco más fuerte. Una de las tribus de los hebreos, creo que es la de Dan, dice que supuestamente probablemente haya sido los ganados que habla y guía probablemente hebreo. No, los danitas van por otro lado. Sí, parece que es un clan griego más bien. Bueno, para terminar, chicos, lo que ustedes ven aquí es la formación como salía el ejército de Egipto. Cuando salía Ramsés se colocaba en el medio, alrededor sus sacerdotes y aquí todas las falanges del ejército. Y la casa o la tienda del faraón estaba en el centro, protegida por esta gran muralla, digamos, de soldados, y una más pequeña y más cerrada con los sacerdotes de Atón. Así salía Ramsés, esta formación. Y cuando los sacerdotes cuentan cómo se formaba supuestamente Israel en el desierto, tienes esto. Ahora, hay algo interesante. Israel no estuvo en el desierto. Eso lo sabemos. Y entonces, ¿de dónde sacan estos? ¿De dónde sacan los sacerdotes, que son los que escriben? El Éxodo escrito por sacerdotes. Los sacerdotes que escriben el Éxodo, ¿de dónde sacan esta formación? Los sacerdotes egipcios, ¿no? Los sacerdotes que escriben la Biblia, ¿de dónde sacan esta formación? La tienen que haber sacado de un lugar que ellos conocen, que era la formación de protección de Ramsés. ¿Entienden? Hay numerosa evidencia para analizar
casos que a nosotros nos deben llamar no a cerrarnos como una flor y decir, no, como esto, a mí no me lo han contado en mi iglesia, pues lo voy a desechar. No, la idea, mi querido hermano y hermana, es que nos apasione la investigación. Es que este tema no va contra la fe, ni contra Jesús, ni nada por el estilo. Este tema va en el orden de que si realmente deseas comprender el mundo de la Biblia y no deseas que te vendan gatos por liebre, ¿me entiendes? Entonces la única manera es involucrarte en el estudio serio. Yo tengo que decir esto y lo digo evidentemente con una profunda lamentación, pero los datos del Concilio Nacional Evangélico del Perú dicen que el 95.6% de pastores en este país nunca pisó una academia, instituto o seminario bíblico. Eso quiere decir que 96 de cada 100 no estudiaron formalmente. ¿Y eso qué significa? Eso significa que aquella persona que da la exposición los domingos en la iglesia, que seguramente tiene mucho poder y mucha unción y lo que quieras, pero no tiene muchos conocimientos. Y entonces, evidentemente, es un hecho que uno tiene que intentar suplir de otra manera. Bien, el pastor puede ser una persona maravillosa, ungido y lleno del Espíritu y lo que quieras, pero el Espíritu no te va a decir lo que no estudiaste. El Espíritu te podrá guiar a otras cosas, qué sé yo, pero no te va a decir cómo interpretar esto, o cómo se traduce, o qué pasó en la historia. Ese es un trabajo que te lo tienes que hacer tú, en la medida que ames el estudio de la Biblia. Chicos, yo lamento mucho no haber podido terminar, pero el tema, como les dije, da para mucho más. Les agradezco infinitamente a todos haber estado aquí y muchísimas gracias. Nos vemos la próxima.